Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, misericordia y bondad. Tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro proveedor. Vamos a impartir tu palabra, Padre de la gloria, pidiéndote que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si estoy equivocado en lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Y es que yo encuentro como que del tema que yo voy a hablar hoy, como que no se menciona mucho. Y está relacionado este tema con el sacerdocio universal de los creyentes. Esto no se le debe olvidar. El sacerdocio universal de los creyentes. Y si Vivi, que es la que se encarga de pasar estos mensajes a YouTube, encuentra que el mensaje es muy largo, pues que lo arregle. Pero ese es el mensaje, el título, perdón, el sacerdocio universal de los creyentes. Para entender este tema, tenemos que comenzar desde el principio. Y esto es necesario hacerlo porque yo escuché a un hermano dar un ejemplo. Que si nosotros vamos a ver una película que empieza a las 3 de la tarde, llegamos a las 3:30, ya la película ha empezado. Va por mitad. Y luego queremos compartir lo que vimos. No vamos a poder comenzar desde el principio porque el principio no lo sabemos porque no estábamos ahí cuando la película comenzó. Y para entender lo del sacerdocio universal, pues hay que entender desde el principio. Y en Éxodo capítulo 19, este es Dios hablándole a Moisés. Después que Dios había sacado al pueblo Egipto, al pueblo hebreo de Egipto, de la esclavitud en la cual estaban en Egipto, pasan el mar Rojo, Dios los lleva hacia el Sinaí, y a veces hablamos de ese pueblo que Dios lo que lo quería era llevar a la tierra prometida, y eso es parte de la verdad. Pero miren lo que Dios le dice a Moisés sobre este pueblo, que lo podemos llamar hebreo, lo podemos llamar los judíos. Cada nombre que se le da, que son 3, pues tiene una razón de ser. Hebreo fue Abraham, a quien los inconversos del tiempo lo llamaron hebreo. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios le había prometido, tuvo que cruzar el Éufrates. Quiere decir que la palabra hebreo es aquel que cruza de un lugar a otro. En ese sentido, nosotros somos hebreos. Porque nosotros antes de estar en Cristo, ¿dónde estábamos? En el reino o en la potestad de las tinieblas. Como dice Colosenses 1:3. Pero cuando llegó las noticias del Evangelio a nuestros oídos, que le creímos a Dios, nos convertimos a Cristo. Si hemos nacido de nuevo, pues dice ahí en Colosenses 1:13 que Dios nos trasladó del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Recuerden
Y a los que están y van a escuchar este mensaje, la palabra religión, que Dios nos pasó a una religión, a una denominación, eso usted no lo va a encontrar en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis no lo va a encontrar. Pero sí va a encontrar en Colosenses 1:13 que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino. Y si es un reino es porque hay un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. Ese nombre se le fue dado cuando Jesucristo resucitó, como dice Filipenses capítulo 2, que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó, lo llevó al lugar más alto. Y allí se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre que se le dio a Cristo, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y eso conlleva un tema muy importante, porque en un reino el que manda no son los súbditos, sino que es el rey. ¿Ok? Los súbditos lo que tienen que hacer es una sola cosa: obedecer al rey. No es traer órdenes ni darle ideas al rey, sino simplemente obedecer, obediencia a lo que dice el rey. Y aquí en el capítulo 19 del libro de Éxodo, cuando están en la falda del monte Sinaí, Dios le habla a Moisés y le dice: en el mes tercero, estoy comenzando a leer del verso 1, y esto lo voy a hablar poco a poco porque hoy no se termina este tema. Capítulo 19 del libro de Éxodo, verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Esta es la condición que Dios le está poniendo a ese pueblo a través de Moisés. Y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí hay una condición que Dios le pone. Ustedes serán, este pueblo va a ser mi especial tesoro y un reino de sacerdotes. O sea, Dios está expresando el deseo de Él para con ese pueblo. Cuando aquí habla de que Dios le dijo a Moisés: serán mi especial tesoro, en las parábolas de Mateo capítulo 13, usted se va a encontrar una parábola donde dice que hay una persona, un hombre, que encontró un tesoro. Cuando lo encontró, se alegró, dejó el tesoro en el campo y fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. Porque al comprar el campo, todo lo que hay en el campo pertenece al que lo compró.
Yo traigo esta explicación porque hay quienes dicen, pastores, que ese tesoro es el reino de Dios. Yo pues me pongo a meditar sobre el asunto. Y el reino de Dios nunca ha estado en venta. Y otra cosa, nosotros no lo podemos comprar. Nosotros somos parte de los seres humanos de un problema que tenemos en común. Es que el pecado nos separó de Dios. Yo, personalmente, la explicación que hay en esa parábola para mí es dejándome llevar por Éxodo 19, que Dios le dijo a Moisés que ese pueblo era su especial tesoro. Pero cuando Cristo vino, nacido de una mujer judía llamada María, creció, a los 30 años de edad comenzó a predicar, ¿y a qué fue lo que se encontró él ahí? Pues al tesoro que Dios le había hablado a Moisés, que era el pueblo de ¿qué? De Israel. De Israel. Y cuando él va a la cruz, él pagó el precio no solamente por los seres humanos llamados judíos o hebreos, sino que también Cristo con su sangre redimió, pagó el precio de la tierra que estaba bajo maldición. ¿Se acuerda cuando Adán peca, que Dios comienza a hablar con él y le dice, por haber obedecido a la voz de tu mujer, maldita será la tierra? Le dijo lo que le iba a producir. Cuando usted estudia el libro de Éxodo en el tabernáculo, usted va a ver que cuando el sacerdote cogía la sangre del animal que era sacrificado aquí, tenía que mojar con esa sangre los 4 cuernos del altar y dejar caer a vuelta redonda en la tierra del altar parte de la sangre del cordero que había sido sacrificado. ¿Ok? Todo eso era sombra de lo que iba a venir, tipo y sombra de Cristo y de la sangre de Jesucristo. O sea que, por eso es que en Romanos 8 dice que la naturaleza que está gimiendo, gime con dolores de parto, porque ansía ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros ahora proclamamos, y es verdad que somos hijos de Dios, pero cuando dice en Romanos 8, la manifestación gloriosa es en ese momento cuando Cristo venga, que los que estemos vivos, nuestros cuerpos van a ser ¿qué? Transformados, y vamos a recibir un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo. Ahí es donde la naturaleza va a ver. Estos son los hijos de Dios. O la gloria, ese peso de gloria que nos va a cubrir y que va a ser nuestra vestimenta. Amén. Pero hay quienes, como dije ahorita, pues dicen que ese tesoro era el reino que se había perdido. No puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo. Sí, para mí ese tesoro es, vuelvo y repito, el pueblo de Israel, que estaba perdido. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tengamos mucho cuidado cuando leemos esto del Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, porque cuando usted lee el capítulo 11 de Romanos, Pablo nos habla ahí de que Dios endureció el corazón de los judíos porque había un secreto que solamente ese secreto estaba en Dios y que no había sido dado a conocer a nadie.
hasta que después que Cristo resucita. Y es que para este pueblo, como Dios lo dijo, en medio de todos los pueblos, ustedes son mi pueblo, mi especial tesoro, nadie más. Pero en Dios, en el plan de Dios, Dios tenía incluido también ¿a quién? A los gentiles, a los que no son judíos. Pero eso era un misterio. Ya ese misterio fue revelado. El apóstol Pablo recibió la revelación. Hemos leído y sabemos que en Efesios 2 dice que cuando Cristo murió, de ambos pueblos hizo uno. Antes de ir a la cruz, Jesucristo dijo, Dios le llamaba a los israelitas mis ovejas. Y Cristo, en su ministerio terrenal, antes de ir a la cruz, dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me conviene irlas a buscar. Por eso es que en la cruz Él muere por ambos. Ya no hay para Dios, no hay judíos y gentiles. Todos los que nos hemos convertido a Cristo, tenemos que tener cuidado con esto. Formamos el cuerpo de Cristo, donde no hay judío, donde no hay gentil, donde no hay americano, donde no hay puertorriqueño, donde no hay chino, donde no hay japoneses. Todo el que se ha convertido a Cristo y ha nacido de nuevo, formamos un cuerpo. Así es que hago el énfasis en esto por lo de los nombres. En el cuerpo de Cristo no hay adventistas, no hay pentecostales, no hay católicos, no hay testigos de Jehová. En el cuerpo de Cristo somos uno, que estamos siendo edificados con la misma naturaleza de aquel que es la cabeza, que se llama Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso, porque es lo que dice en Romanos 8, que Dios, el deseo de Dios es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero no solamente en el carácter de Cristo, sino que el sacerdocio, vamos a ver más luego, que tiene que ver con esto. Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos que tenían una creencia, que ellos se creían que por tener las escrituras, ellos tenían la vida eterna. ¿Ok? Y Cristo, pues eso está en Juan 5:39, donde Cristo le dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece. O sea, que lo que a ustedes les parece no es verdad, están equivocados. A ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. ¿Y sabe qué? Que ellas son las que dan testimonio de mí. Y no han querido venir a mí para que tengan vida. Porque la vida se le presenta ahí en carne y hueso. Y no lo aceptan, no lo creen. No le creen. No los culpemos. Porque tenemos que ver cómo es que Dios ha llegado a nosotros los gentiles. ¿Ok? Y cuando nosotros estudiamos la Biblia respecto al tema del sacerdocio, vamos a ver que cuando este pueblo, Dios le ordena a Moisés que levante el tabernáculo, conforme a un modelo que se le mostró en el monte Sinaí. Ahí comienza Dios a hablarle, y comenzamos a ver que este pueblo, por orden de Dios, Dios los divide en 12 tribus. Cada tribu tenía un jefe. Pero cuando ellos iban a practicar, a poner en práctica lo del sacerdocio, los únicos de esas 12 tribus que podían ejercer el sacerdocio ordenado por Dios eran los de las tribus de Leví. De las tribus de Leví. Y uno dice, Dios, pero Dios nos dijo que
que todo era un reino de sacerdocio. Tenemos que tener cuidado, porque cuando escudriñamos la Biblia, tenemos que entender que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo y Él lo está desarrollando. Hay veces que queremos meter nuestra mente, pero si entendemos que todo va desarrollado por Dios, vamos a seguir poco a poco para que más tarde vamos a entender lo que no entendimos al principio. ¿Ok? Y de esas 12 tribus, solamente las tribus de Leví podían ejercer el sacerdocio, donde el sacerdocio que era para ministrar en la casa de Dios, que es esto. Aquí hay un lugar que se llama el lugar santísimo. Hay un velo que divide el lugar santísimo del lugar santo. En esta parte donde está el arca con las tablas de la ley, la vara de Aarón que había florecido y la urna con el maná escondido, ahí encima era que se manifestaba Dios, la gloria de Dios venía ahí. Pero el único que podía entrar al lugar santísimo de la tribu de Leví era el sumo sacerdote que se llamaba Aarón. Y entraba una vez al año. No podía entrar con las manos vacías, sino que tenía que entrar con sangre. Él tenía que, antes de entrar ahí una vez al año, que se llamaba la fiesta del jubileo, tenía que sacrificar un cordero por el pecado, por él y su familia. Después que sacrificaba esa ofrenda por el pecado, tenía que sacrificar otro cordero por el pecado del pueblo. Ese día, el día de la expiación, como se le llama también, él podía entrar ahí y después que practicaba el ritual que rociaba todo con la sangre, tenía que salir, no se podía quedar. Y aquí hay un detalle que lo voy a adelantar, porque nosotros nos encontramos en la Biblia que hubo un tiempo de los reyes de Israel. Están los jueces, están los reyes. Ahora escúcheme bien. Los únicos, repito, los únicos que podían practicar el sacerdocio eran los sacerdotes de la tribu de Leví. Un rey de Israel no podía ejercer el sacerdocio. No podía. Y a ese lugar donde entraba Aarón una vez al año, que Aarón es tipo de Cristo, era el sumo sacerdote, tenía unos hijos que eran quien los iban. Si Aarón fallaba, moría, lo iban a sustituir. Pero los hijos de Aarón, ¿cómo se llamaban? Abiú y el hermano. Ahí no podían entrar en el altar del incienso. Había una fragancia que había que hacerla de acuerdo a las instrucciones de Dios. Estos dos muchachos, en cierta ocasión, fueron al altar del incienso, pero Dios los mató. Porque llevaron a presentarle a Dios un fuego extraño. ¿Qué es un fuego extraño para nosotros hoy? Escúchame bien que esto es importante. Un fuego extraño para Dios hoy es todo aquello que el pueblo, llamado pueblo de Dios, está haciendo que Dios no lo ha ordenado. Mire si esto es, y usted me dirá, hermano, pero ¿y por qué no Dios mató a aquellos en aquel entonces y ahora nadie muere? ¿Qué pasa? ¿Se cree usted? Porque estamos pensando en la muerte física.
Pero ¿y qué es la muerte espiritual? Hermano, usted en su trabajo acá terrenal, usted le puede dar ideas al jefe suyo. Y la idea puede ser tan buena que el jefe se la acepte. Mira, vamos a hacer eso porque esto es lo que es. Pero en el terreno de Dios, la única alternativa que tenemos es obedecer lo que Él ha establecido. Y hoy hay mucho fuego extraño que está causando muerte espiritual. Usted hoy, en términos generales, hablando de la iglesia, usted no ve la manifestación del poder de Dios como la podíamos ver o la podemos ver en el libro de los Hechos cuando la iglesia comenzó a predicar desde Pentecostés hasta que usted va al último capítulo, que es 28, que se encuentra ahí a Pablo, que alquiló un apartamento, una casa, y estuvo 2 años enseñándoles a todos los que venían todos los días, pero no le enseñaba cualquier cosa. La Biblia es clara y dice, enseñándoles respecto al reino de Dios. Al reino de Dios. Y ahí termina el libro de los Hechos. Usted no va a encontrar una despedida. Lo que quiere decir es que el libro de los Hechos se supone que la iglesia lo continuará. Pero en el siglo IV, ya hemos hablado mucho de eso, Satanás logró detener a la iglesia cuando comenzó a atacar a la iglesia desde adentro. Pero hoy tenemos que creer que Satanás no tiene más poder que Dios. El poder lo tiene Dios. Y lo que Dios se ha propuesto hacer, no hay nada ni nadie que se lo impida. Entonces estamos en el tiempo en que Dios está llamando a un remanente que hemos caído en Babilonia, en Babel, confusión, y Dios nos está llamando, sal de en medio de ella, pueblo mío. Va a ser un remanente, y por eso es que yo creo que usted y yo queremos ser de ese remanente. ¿Ok? De ese remanente. Entonces, después que Dios le habla a Moisés, vamos a ir al capítulo 14 de Génesis. Al capítulo 14 de Génesis, donde usted va a ver en ese capítulo cuando hubo una guerra entre 5 reyes en contra de 4. Pero los que se lograron meter a Sodoma se llevaron todo el botín de esa ciudad. ¿Y sabe a quién se llevaron también? A Lot, el sobrino de Abraham. Y vino un siervo y se lo dijo a Abraham. Y Abraham tenía 332 hombres para ir a la guerra en contra de 5 reyes. ¿Cuántos eran? Aunque no dice el número. Pero numéricamente Abraham se quedaba corto. Pero Abraham fue a la guerra, no solamente los venció, sino le quitó a Lot, lo volvió a traer para él, que era su sobrino, y el botín, porque eso era la costumbre cuando un rey iba a una ciudad y dominaba al rey que gobernaba esa ciudad. No solamente lo dominaba en la guerra peleando, sino que después de la victoria, todo lo que poseía ese rey en esa ciudad, el que ganó se lo llevaba, el botín de guerra, como le llaman. ¿Ve? Y cuando Abraham viene de esa
victoria con su sobrino Lot y el botín, mire con quién se encuentra. Aquí vamos a encontrar a alguien que por primera vez la Biblia lo menciona, y es un personaje que aparece así de repente, no se sabe de dónde salió, para dónde va, y ese es Melquisedec. Ese es Melquisedec. ¿Qué pasó en ese encuentro? Verso 17 en adelante del capítulo 14 de Génesis. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ¿por qué no le pondrían otro nombre a ese rey? Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios, recuerden que al principio yo le dije que cuando el pueblo de Israel estaba en la práctica, los únicos que podían practicar el sacerdocio eran los de las tribus de Leví, que aunque hubiera un rey en Israel, no podía ejercer el reinado y el sacerdocio, eso estaba prohibido. Aquí hay un rey que después en su caso usted estudia en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ese rey se llamó el rey Usías con Z. Ustedes van a ver cómo Dios prosperó. Él comenzó a reinar a los 16 años de edad. Comenzó a buscar a Dios en todo lo que iba a hacer y comenzó a recibir prosperidad en todos los aspectos, y todo lo que hacía, Dios le daba la victoria. Y ustedes van a leer ahí todo lo que ese hombre hizo. Se van a encontrar una palabra que dice hasta. Cuando se vio allá por las nubes, él entró soberbia, orgullo. ¿Se podrá traer eso al día de hoy? Shh, calladito. Nosotros tenemos que recordar que por más que Dios nos use, eso es simplemente por la gracia de Dios. Y que cuando yo o usted hace algo que Dios lo ha mandado a hacer, después que haya terminado de hacer lo que Dios le mandó a hacer, llámese siervo inútil, porque yo hice lo que se me mandó a hacer. Eso está en Lucas 17. Pero es lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Ok? Y este rey se vio tan próspero. ¿Cómo era que el pueblo lo tenía en alta estima por la victoria? No solamente para él, sino para todo el pueblo. Todo lo que él hizo, hasta que entró orgullo en él. ¿Cómo él manifestó esa soberbia? Que se metió al tabernáculo a quemar incienso, cosa que le estaba prohibido a los reyes. Ese trabajo lo tenían que hacer los sacerdotes nada más. Pero como él era rey, aquí yo hago lo que me da la gana. Ese es el orgullo. Y cuando estaba quemando incienso, entró el sacerdote Azarías. Me gusta esta palabra. Con 80 sacerdotes de Dios valientes. ¿Por qué me gusta esta palabra valiente? Porque a quien les reclamaron que estaba mal, haciendo lo que estaba haciendo,
era precisamente al que había que obedecerle, que era el rey. Pero cuando ellos vieron que él estaba haciendo lo que no debía hacer, fueron valientes y le dijeron, no te toca a ti hacer, sal de ahí. No te toca a ti hacer eso. Eso le toca a los sacerdotes, pero él insistió, la soberbia lo llevó a insistir y Dios lo tocó en la frente y ahí le brotó la lepra. Y cuando le brotó la lepra y los sacerdotes lo vieron, inmediatamente lo cogieron y lo sacaron fuera del campamento. Y un rey que fue prosperado en todo tuvo que morir fuera del campamento del pueblo de Dios. Porque a los leprosos tenían que estar en una común aparte. Y así murió con la lepra. Siendo rey, ahora muere como leproso. Y la lepra en la Biblia es tipo de ¿qué? De pecado. Por eso es necesario que ahora, después que nosotros entendemos lo que es el cuerpo de Cristo, y que cada uno somos miembros en particular, una oración que debe permanecer en nosotros es: Dios, muéstrame en qué parte del cuerpo tú me has ubicado. Los brazos están en este cuerpo físico porque ahí fue que Dios los puso. Las orejas están donde Dios las puso, para que cumplieran su misión de oír. Y así cada miembro del cuerpo físico está donde Dios quiso que estuviera. Usted no ve la mano peleando porque quiere ser pierna, o porque quiere ser ojo, o porque quiere ser boca. Y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay un orden establecida por Dios y está en 1 Corintios 12, esto está bien claro. Bien, pero bien claro. Entonces dice Pablo que a cada uno le es dada la manifestación del don para provecho. ¿Provecho de quién? ¿Del que tiene el don? No, sino del cuerpo. Porque usted va a funcionar como miembro para bendecir al cuerpo. El gesto del cuerpo va a hacer su trabajo para bendecir usted también. Así que tranquilo, porque unos a los otros nos edificamos, nos ayudamos, vivimos una vida como el Señor quiere, un amor práctico, donde se supone que yo no esté buscando mi propio bien, sino el de los demás. Y cada uno debe asumir esa actitud, como dice Filipenses capítulo 2, porque ese sentir fue el que hubo en Cristo Jesús. Cristo nunca buscó su propio bien. Nunca. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, llegáramos a ser ricos, pero no en dinero americano. Esa riqueza es riqueza espiritual. Riqueza espiritual. Y por eso es necesario, hermano, que nos debe llamar la atención que cuando uno viene a Cristo, uno comienza siendo un niño. Siendo un niño. Pero la voluntad de Dios no es que sigamos siendo 15 y 20 años siendo niños. Eso es una anomalía. Es necesario el crecimiento espiritual. Porque cuando Pablo le va a hablar a los hebreos de Melquisedec, ¿qué fue lo que les dijo en el capítulo 5? De esto hay mucho que hablar, pero difícil de explicar. Porque Pablo no lo sabía. No, el problema no es Pablo. El problema es que Pablo le dice a ellos: porque ustedes, por el tiempo que llevan ya debiendo ser ya maestros, hay necesidad de estarle hablando de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y el que es niño, dice Pablo, es inexperto en la palabra de justicia. O sea,
Aquí estamos para tener crecimiento espiritual. No algunos, todos, porque en Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos. Por eso es que Santiago dice que tenemos que orar. Pero después dice, si ustedes están orando, pero están orando mal. ¿Por qué? Porque las oraciones que se nos enseñó en la religión es, pues, el cajito mío, Señor, tú sabes que cómo está, pues, concédeme uno mejor. Padre, yo estoy trabajando, gracias por el trabajo, por ese jefe que tengo, no, consígueme otro trabajo mejor donde yo gane más. Y todo dice Santiago, ¿lo ve que están orando para vuestros deleites, para lo que nos deleita en la carne? Y esas oraciones no son las que estamos llamados a hacer en el nuevo pacto. ¿Ah? Yo siempre le he dicho que la oración de Pablo por los hermanos de Éfeso nos la debemos de saber de memoria. ¿Qué fue lo que el apóstol oró por la iglesia de Éfeso? Que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbrara los ojos de los entendimientos de ellos, para que supieran por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza. Eso no son cosas de acá abajo, son cosas eternas que van a permanecer. ¿Ok? Todo lo que usted tenga, sea mucho o poco, eso son terrenal, eso son añadiduras. Y que yo no le pido nada porque Dios sabe de lo que estamos falta. La oración cuando yo oro es de las cosas eternas, que nos alumbre para entender esto del reino, el sacerdocio. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo aquí del capítulo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí encontramos a un sacerdote que a la misma vez es rey, según el plan y propósito de Dios. ¿Ok? Sacó pan y vino. Vamos a ver cómo están estas memorias de ustedes. Cuando Cristo participó de la última cena con los discípulos, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que le ofreció? ¿Ah? Pan y vino. Cuando le dio el pan, le dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros o por muchos es entregado. Cuando le dio la copa de vino, le dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Tienen ese adelantito ahí para que uno vaya meditando. ¿Quién era ese Melquisedec? Bueno, hay muchos teólogos que dicen que fue una teofanía, que esto fue un ángel de Dios que envió. Hay muchos comentarios. Pero cuando estudiamos a Melquisedec en la Biblia, él es sacerdote y rey y sacerdote, donde no tenía padre ni madre, principio ni fin, no hay genealogía de él, y que de momento se le aparece Abraham, donde no hay unas tribus detrás de él, donde es un rey sacerdote que no tiene templo terrenal. Nada de eso. Y ahí pues la conversación fue corta y desapareció. Pero Abraham, cuando lo vio, reconoció que estaba delante de uno que era superior a él. Y ahí es donde Abraham, del botín, le dio el diezmo a Melquisedec. Pero
La bendición, quien la recibió fue Abraham, porque Melquisedec oró por Abraham y lo bendijo. Y Abraham, al darle los diezmos del botín, repito, fue que reconoció que estaba delante de uno que era superior a él. Cuando usted lee en el Evangelio de Juan, te van a encontrar que Cristo en cierta ocasión le dice a los escribas y fariseos que Abraham tenía el deseo de ver su día y lo vio y se gozó. Porque le dijeron a Cristo, oye, pero tú no tienes 50 años y vas a decir que tú eres mayor que Abraham. ¿Qué le dijo Cristo? Antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Ese yo soy. ¿Se acuerdan en Génesis? Digo, en el libro de Éxodo, perdón. Cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Cuando me pregunten allá. Bueno, tú le vas a decir, yo soy, te envío. Y hay unas 7 veces en el Nuevo Pacto que Jesucristo usa ese nombre refiriéndose a él. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy, Jesucristo ahí se mantuvo con él. Por eso es que él dice al Padre orando, Padre, di a conocer tu nombre a los que me diste. Dice, pero ¿cuál era el nombre? El nombre que él dio a conocer es yo soy. Porque es que después de Dios o antes de Dios no hay más dioses. Punto. Él es y se acabó. Entonces, pues, sí, uno dice que Abraham vio ese día cuando fue a sacrificar a Isaac y allá vio un cordero que estaba enredado en una salsa. Fue cuando Abraham dijo, Dios proveerá, hijo mío, ¿se acuerda? Y ahí está, que Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac. Pero eso que estaba deseando Abraham, de ese momento, para mí es cuando tuvo el encuentro con Melquisedec, que significa rey de paz y rey de justicia. Capítulo 9 de Isaías, cuando el profeta va a hablar acerca de el niño que se nos iba a ser dado, que ya se nos dio, y su nombre será Admirable, Consejero, Príncipe de Paz. Y Jesucristo es el sol de justicia. Jesucristo es la justicia de Dios, porque como dice Pablo en los Colosenses, que Cristo es el todo en todos. Pues Cristo es la justicia de Dios para nosotros. Él es el gran yo soy. Él es mi redentor. Él es el agua viva. Él lo es todo. Él es el príncipe de paz. La paz que Dios nos ha dado es una persona. Es Cristo. El cual vino lleno de gracia y de verdad. En el Salmo 110, vamos a leer completo este verso. El verso 18, del capítulo 14 de Génesis. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios de Abraham,
que entregó a sus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Recuerden que hay muchos que están cogiendo esa escritura, que fue mucho antes de dar la ley, donde en la ley es que Moisés recibe la orden del diezmo. Entonces cogen esa escritura para decir que el diezmo dado por Dios vino antes de la ley. Bueno, ahí hay que preguntarse muchas cosas, ¿no? Abraham era un hombre rico, tenía posesiones, tenía esclavos, era rico en todos los aspectos de la palabra. Pero ¿de qué fue que Abraham dio diezmo? De lo que se robó. Fue del botín, de lo que le quitó a los reyes que él venció. Antes de la ley, si ustedes siguen leyendo el libro de Génesis, va a ver que Dios le pidió a Abraham que tenía que circuncidarse. No, eso era de la ley. Ve, entonces por eso es que hay que tener cuidado de no coger un versículo de la Biblia y sacar una doctrina de ahí. Ahí, como dice Isaías 11, un poquito aquí, un poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Son 66 libros, que a veces hay que estar. Y este Melquisedec es mencionado en el Salmo 110. Salmo 110. Y antes de leer este salmo, vamos un momentito más a la historia. Recuerden que el sacerdocio en el pueblo de Dios era de la tribu de Leví. Y que esos sacerdotes eran temporeros porque eran hombres mortales. Y que el sacerdocio en la tribu de Leví, Dios le estableció, pero no con juramento, sino era unos actos rituales que hacían que hacer en tipo y sombra de lo que iba a venir. Y estos sacerdotes tenían que tener sustituto porque, repito, eran hombres mortales. Mortales. Jesucristo es rey y sacerdote. Pero vamos a ver lo que nos dice el salmista muchos años antes de Cristo venir. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, verso 1 en adelante, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se está refiriendo David cuando dice, dijo el Señor a mi Señor? Está refiriendo a Cristo. Eso es un salmo profético que habla de Cristo Jesús. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Pablo dijo que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, ustedes vienen a esta reunión y vélenme a ver si yo tengo autoridad para obligarlos a ustedes que vengan. Ustedes tienen que hacerlo voluntariamente porque ustedes se han dado cuenta que estar en Cristo es el que nos conduce a la vida eterna. Porque Él es la vida. Porque Él es la vida. Y aquí dice, hablando de Cristo, se te ofrecerán voluntariamente. Cristo se menciona, yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Bueno, si tú quieres ir al Padre a través de Pedro, allá tú. Si tú quieres ir a través de María al Padre, pues allá tú. Pero Cristo estableció que era a través de Él. No hay nadie más. Pero ¿por qué se está peleando hoy la gente, los religiosos? Bueno, pues por religión.
Porque han puesto, además de Cristo, otro fundamento. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Aquí ahora hay un juramento de parte de Dios. Vamos a ver para quién es y por qué. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. ¿Lo captaron? Primero era según el orden de Aarón. Ahora, aquel sacerdocio no era con juramento, pero ahora que aquello era la sombra, ahora Dios va a hablar de la realidad en este salmo profético, que es Cristo. Pero lo hizo con juramento. Y cuando Dios jura por él mismo, porque no hay otro más grande que él para jurar, ese juramento tiene que permanecer y Dios cumplirlo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llevará, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ese es un salmo profético refiriéndose a Cristo, de qué es lo que el Padre le ha dado con juramento, un sacerdocio que es según el orden de Melquisedec, que Melquisedec es rey y sacerdote. En la tribu de Aarón, de Leví, no se podía, un rey no podía ejercer el sacerdocio. Pero ahora, en el orden de Melquisedec, el sacerdote que nosotros tenemos, el sumo sacerdote, es rey y sacerdote. Escúcheme bien. Capítulo 8 de Romanos. Que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿La tiro o la dejo para la próxima? Cuando usted lee el capítulo 5 de Apocalipsis, ahí hay un cántico que lo cantamos. Ese cántico se debe cantar. Porque no había aquel libro que estaba en la mano del que estaba en el trono, no había uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para que quitara los sellos. Juan lloraba, porque si ese libro no es abierto, está todo en oscuridad, no hay revelación, no hay. Un ángel le dice a Juan, no llores, Juan. Hay uno que es digno de abrir. ¿Quién? El león de la tribu de Judá. Ha vencido y él es digno de abrir los sellos, de quitar los sellos y abrir el libro. Pero dice ahí que habían unos ancianos a vueltas redondas del trono, unos tal 12 y unos 4 ancianos, que cantaban un cántico. Cantaban un cántico. ¿Cómo dice ese cántico? Refiriéndose a Cristo, lo ven, no a nosotros. Digno eres tú de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes, y sobre la tierra reinaremos. Que cuando Cristo venga en el milenio, Él no va a reinar solo. Se cumple lo que le dijo Dios a Moisés en el Sinaí, un pueblo, un reino de reyes. Cuando se habla de reyes, se está hablando del rey, ¿cómo fue que le dijo Dios a Moisés?
será mi especial tesoro, porque yo lo que quiero de este pueblo es un reino de sacerdotes. Ahí está la palabra sacerdote, pero la palabra reino implica que en un reino lo que hay son reyes. Ahora hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Esa es una de nuestras esperanzas, porque todavía no estamos reinando. Mientras estemos en este cuerpo, que Cristo no haya venido, no creo que usted está reinando como muchos se creen. Estoy reinando en vida, bajo las tragedias que esta vida nos da, nos ofrece, sufriendo enfermedades en el cuerpo, de vez en cuando llenos de ira y de coraje. Y eso va a ser mientras estemos aquí. Ahora, cuando seamos transformados, ahí se va a cumplir esto que dice el Salmo 110. Y este Salmo 110 se está refiriendo a Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué nos enseñó la religión? La religión nos enseñó que tenemos que congregarnos en un sitio donde la religión le llama casa de Dios, o iglesia, o templo de Dios. Melquisedec era un hombre que aparece sin tribu y sin templo. Y sin templo. Pero cuando usted y yo estábamos en la religión, nos enseñaba que cuando tú te convertiste, entraste a la iglesia, refiriéndose al edificio que se congrega. Estás en el templo de Dios, tienes que venir con reverencia aquí. Aquí no se puede alborotar. La iglesia del siglo IV en adelante, pues se contaminó con estas falsas enseñanzas. Entonces ahí es una rutina lo que se está practicando todos los días que se congregan, que eran lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo, según el orden de Aarón. Tenían que estar practicando lo mismo, y una vez al año entraba el sumo sacerdote, que era Aarón, al lugar santísimo, una vez al año. Y cuando Pablo escribe a la carta de los Hebreos, dice que cuando entraban ahí, lo que hacía era recordar los pecados. Cuando estamos en Cristo, Dios dice que no se va a acordar más. No solamente nos perdona, sino que no se va a acordar más. Hay hermanos, hoy en día, hablando en términos generales, que están como la mujer de Lot. Dios le dijo a Lot, a través del ángel, tienes que salir tú, tu mujer, tus hijas y tu yerno. Los yernos les parecía que lo cogieron a broma. Este suegro está hablando de disparates ahí, ¿no? Y si los ángeles no agarran a Lot por una mano y lo jalan, se queda allí también. Pero hubo una palabra de Dios a través del ángel que le dijo, cuando salgan, no miren para atrás. Jesús en el nuevo pacto, cuando comienza a predicar, él lo dijo de otra forma: el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. No es apto. ¿Qué es estar mirando para atrás? Hay gente que hoy quieren vivir la vida cristiana dejándose llevar por su pasado, con ese peso de culpa, que lo que yo era antes, yo era un alcohólico, yo era un drogadicto, y eso es lo que saben hablar de lo que él era, de lo que él era, de lo que él era. No tienen crecimiento espiritual, entonces se vuelven como una estatua de sal. Tratan de vivir su presente con el pasado. Y eso, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso es que en Hebreos 12, ¿qué es lo que nos dice? Que mantengamos nuestra mirada en el pasado
Así es que dice. Ay, ¿cómo que dice? Que pongamos nuestra mirada, que la mantengamos fija, firme ahí, en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahí es que tenemos que mantener nuestra mirada. Yo empecé a mirar a Cristo en la cruz, lo seguí mirando cuando resucita, lo sigo mirando que resucitó al tercer día, y el Padre lo llevó hasta lo más alto y lo sentó a su diestra, y juntamente con él me sentó allí. Entonces, esa victoria de Cristo, yo le doy gracias porque ha sido acreditada a mi cuenta, porque yo no puedo adquirir una victoria en contra del pecado, en contra del diablo, en contra de las falsas religiones. Eso quien lo logró fue Cristo Jesús, y ahora nosotros somos parte del sacerdocio universal de Cristo, y vamos a continuar en la próxima reunión si Dios lo permite. Amén. No simplemente creyentes, sacerdotes, que tenemos la oportunidad cada uno, si hemos nacido de nuevo, para interceder, porque eso era lo que hacía el sacerdote, representar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Pero esos eran sacerdotes exclusivos de la tribu de Leví. Ahora en el nuevo pacto, todos los creyentes somos sacerdotes, que podemos interceder los unos por los otros, y cuando tú tengas que orar por ti, tú tienes la capacidad que Cristo te ha dado, como dice en Hebreos capítulo 10, que tenemos la oportunidad de entrar al trono de la gracia por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre preciosa. Cuando Cristo resucitó, no llevó la sangre a un tabernáculo hecho de hombre. Él llevó la sangre ante la presencia del Padre. Y allí está, donde dice la Biblia que esa sangre clama mejor que la de Abel. Abel, la sangre de Abel clamaba desde la tierra por venganza, pero la sangre de Jesucristo está clamando en el trono celestial, clamando por cada uno de nosotros. Donde cuando yo necesito fortaleza, cuando yo necesito sabiduría para ministrar la palabra, yo me voy derechito por el trono para el trono de la gracia, sin temor, no porque yo me lo merezca, no porque yo ayuné 3 días y 3 noches y ahora puedo entrar al trono de la gracia. No. Ahora es por lo que Cristo hizo. Y dejó ese camino trazado ahí para que nosotros podamos llegar al trono de la gracia para encontrar gracia y favor para el oportuno socorro. Nos vemos el domingo que viene, si Dios lo permite, continuamos la administración. ¿A cuánto le gustó la administración hoy? Bueno, todavía falta.